Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motorsport Planet. Vamos a hablar el día de hoy de la locura que acaba de pasar en Zandvoort. La verdad que un gran premio increíble, con caos, con no sé cuántas paradas en boxes. La verdad que es impresionante lo que sucedió y cómo la lluvia pone patas para arriba a la Fórmula 1. Bueno, vamos a detallar todo lo que se dio en el Gran Premio de los Países Bajos. Antes te invito a suscribirte al canal, así no te pierdes de nada. Y ya me meto de lleno con la largada, ¿no? En la cual estábamos todos muy pendientes de qué es lo que iba a pasar, porque se empezaba a oscurecer, daban un porcentaje de un 70% de riesgo de lluvia previo al inicio de la carrera, y veíamos que todos colocaban los neumáticos blandos, a excepción solamente de Lewis Hamilton, que iba con los neumáticos medios para tratar de hacer algo diferente, ya que iba bastante atrás, se había complicado mucho el día sábado. Pero en cuanto a lo que esperábamos, la verdad que cuando veíamos al semáforo apagarse no esperábamos lo que iba a pasar tan solo una vuelta después. ¿Por qué? Porque fue una largada en la cual fue una largada muy buena de Fernando Alonso, como nos tiene acostumbrado el piloto asturiano, que largaba en la quinta posición y en la curva 3 ya estaba en la tercera posición. Tremendo Fernando Alonso, con esa gran capacidad que tiene de reaccionar cuando el semáforo se pone en verde. El que más perdió por ahí en la largada fue Alexander Albon. También creo que su compañero de equipo Logan no tuvo una buena largada y se fue bastante para atrás, pero sin dudas lo de Fernando Alonso fue tremendo. Adelante Max Verstappen mandaba, segundo Lando Norris, pero lo que pasaría en la vuelta siguiente fue tremendo, ya que una vuelta después, cuando enfocaron en un momento el circuito de la nada, era una cortina de agua tremenda, ¿no? En la que empezó a diluviar con todo y rápidamente varios equipos empezaron a parar. Dentro de ellos estaba Sergio Pérez, que fue el que más ganó con todo esto, ya que Checo fue el primero en poner los neumáticos intermedios. Aprovechaban para parar él, paraba también Leclerc, paraba también Pierre Gasly, aprovechaba para parar Guan Yu Zhou, ¿no? Estos pilotos que iban a sacar un muy buen provecho. Pero lo que siempre pasa en Ferrari, ¿no? En este momento, ¿qué pasó en Ferrari? Parada lentísima del equipo de Maranello, ya que no tenía los neumáticos listos cuando llegó Leclerc. Algo realmente increíble que después lo voy a detallar más. Pero en todo este caos aprovechó Checo, que fue el que quedó primero, los que pararon, y después, cuando pararon los demás, estaba liderando Sergio Pérez en el caos que pasaba justamente en el circuito de Zandvoort. Fue una absoluta locura, era imposible prestarle atención a todo, porque después veíamos que Guan Yu Zhou estaba segundo por momentos, giró varias vueltas en el ritmo de el podio, ¿no? Estaba ahí adelante metido. Verstappen paró una vuelta después de Checo y tuvo que dar toda una vuelta con slicks mientras diluviaba, lo cual lo llevó un poquito más atrás. Algunos decidían no parar, como el caso de Lando Norris, de Russell, incluso de Alexander Albon, que no colocaría el intermedio hasta muy entrada la carrera. Pero sin duda fue un caos total esa largada, que bueno, se mantendría así bastante loco todo hasta que Logan Sargent, una vez que había colocado los neumáticos slick, ¿no? Después de que había pasado la lluvia, que todos empezaron a poner los slick nuevamente y se empezó a estabilizar un poquito la carrera. Teníamos a Logan Sargent, que llegando a la curva 8, el piloto de Williams, se ve que toca el interno, justamente, no sé si fue que se fue ancho, que tocó una parte húmeda, pero también se ve en la imagen que cuando toca el interno el auto deja de doblar, y él reportó por la radio que cuando dobló el auto no dobló y que se rompió algo en la rueda delantera derecha. Bueno, la cámara a bordo se ve que tiene el volante girado y el auto como que subvira completamente, se fue contra las barreras. La verdad que otro impacto muy fuerte, como había tenido el día de ayer en la quali 3 el piloto de Williams, que venía en ese momento en la última posición. Se había complicado muchísimo en el inicio de carrera y realmente esto pone dudas sobre su futuro, ¿no? Porque había estado bastante criticado. Ayer, con esa buena clasificación, por ahí había salvado un poquito los muebles, pero el impacto de ayer más este impacto, la verdad que sigue poniendo dudas sobre su futuro. En cuanto a los equipos, voy a empezar a hablar ahora, ya después de toda esta introducción, ¿no? Hablando de lo que pasó en el caos de las primeras vueltas, y me voy a meter con el equipo Alfa Romeo, ya que tenemos a Guan Yu Zhou en la 18ª posición y a Valtteri Bottas 15º. Bueno, ayer lo decíamos tras la clasificación, que Alfa Romeo iba a necesitar una locura para tratar de sumar algunos puntos, y esa locura llegó. Y en los puntos estuvo Guan Yu Zhou, que como lo analizábamos recién, realmente por momentos estaba segundo, tercero. Bueno, aprovechó en parar muy temprano el piloto chino, y eso le vino realmente muy bien. Pero después
vimos lo que sucedió, ¿no? Que cuando llegó la lluvia nuevamente, que incluso Wang Yuzhou ya estaba complicado, estaba tratando de quedarse entre los puntos, había sido bastante superado y ya había quedado fuera. Bueno, en cuanto a esto, llegó esa maniobra en la curva 1 que cuando ya era un caos, llegando a la curva 1, se ve que el auto hace aquaplaning, era cuestión de tiempo nomás que alguno impacte. Checo se había ido antes largo ahí, incluso Ocon también. Bueno, Wang Yuzhou llegó, impactó en lo que fue un choque muy muy fuerte, por lo que dijo el piloto chino, que fue un choque de 90G. Es tremenda la desaceleración y así todo salió caminando. Bueno, habla de la seguridad de hoy en día, no solo de los Fórmula 1, sino de lo bien que actúa esa Tech Pro en la curva 1. Y bueno, estuvieron ahí cerquita, necesitaban un caos. Pero bueno, Alfa Romeo tiene trabajo que hacer porque en condiciones normales están muy muy atrás. El otro equipo del cual tengo que hablar es el equipo Alfa Tauri, que tenemos a Yuki Tsunoda en la 16ª posición y a Liam Lawson en la 13ª posición. La verdad que Yuki había terminado 13º y Liam Lawson había terminado 14º, muy cerquita ahí. Y en cuanto al trabajo de Liam Lawson, la verdad que es fenomenal lo que hizo. A ver, subirse en la práctica libre 3, condiciones de lluvia, clasificar, que el único error que se le vio todo el fin de semana fue un trompo que hizo en la práctica libre 3 y que no pasó a mayores. Después, en una situación tan caótica como la del día de hoy, que reportó por la radio que fue bueno, que por ahí perdieron bastante tiempo a lo primero, pero fue una carrera de supervivencia y en la que te predispones a cometer todo tipo de errores, que vimos a pilotos tan experimentados como Hamilton, incluso tu compañero de equipo como Yuki Tsunoda yéndose por fuera, vimos el impacto de Wang Yuzhou, hasta Checo Pérez que trompió y Liam Lawson no puso un pie mal. La verdad que es fenomenal debut del piloto de Alfa Tauri y bueno, por lo que se ha informado Daniel Ricciardo, seguramente va a tener un par de carreras más para demostrar y para tratar de afianzarse y de ganarse ese lugar para la próxima temporada. En cuanto a su compañero de equipo Yuki Tsunoda, 12º, el piloto, 13º, perdón, había terminado Yuki, pero le dieron una penalización de 5 segundos por una maniobra y un contacto con George Russell, que después vimos que el piloto del auto número 63 terminó muy atrás cuando venía remontando bastante. Bueno, le dieron 5 segundos a Yuki Tsunoda, que no terminó afectando porque no estaban los puntos. El equipo Alfa Tauri, que con Yuki Tsunoda, la verdad que hicieron un trabajo en el cual estiraron muchísimo el neumático blando, ¿no? Porque Yuki paró prácticamente en la vuelta 10 y después fue hasta la vuelta 60, casi 50 vueltas con el neumático blando el piloto japonés, esperando la lluvia, pero cuando llegó la lluvia él ya estaba fuera de los puntos, ¿no? Lo que le terminó costando por ahí una buena posición y quedó ahí nomás. Pero siempre en situaciones locas Yuki está, esta vez no se concretó, pero siempre está ahí el piloto japonés, que hizo muy buenas defensas, también hay que recalcarlo a eso. El equipo Haas, que bueno, muy complicado. Hülkenberg 12º, Magnussen 14º. Como digo, Magnussen avanzó una posición por el tema de la penalización de Tsunoda, lo mismo que Valtteri Bottas, estos pilotos no que avanzaron. Pero en cuanto al tema del equipo Haas, hay que recalcar que Hülkenberg avanzó un par de posiciones, ¿no? En su largada. El equipo Haas está muy complicado. Hülkenberg fue de los pocos que utilizaron el neumático medio, no hubo muchos que utilizaron el neumático medio, pero en cuanto a esta situación, Nico Hülkenberg y con el Haas no tiene nada que hacer. Ese monoplaza no da para más. Necesitaban una locura, como lo dije, que por momentos pasó y Magnussen estaba bastante adelante en la carrera. Y justamente hablando del danés, aprovechó la situación de parar temprano y meterse bastante arriba. Al momento iban sexto Wang Yuzhou, séptimo Kevin Magnussen, incluso por momentos llegó a estar más arriba. Pero lo que quiero recalcar de Magnussen es que es un tipo que a la hora de batallar rueda a rueda a veces hace cosas como la que vimos hoy, ¿no? Por la cual lo investigaron, inclusive que fue un doble movimiento en frenada que llegando a la curva 1 Alexander Albon se quiere tirar por dentro y hace un doble movimiento en el cual Albon llega a apretar los frenos, no sé cómo no se lo llevó puesto y se molestó mucho por la radio del piloto tailandés. Bueno, Magnussen tiene esas cosas, ¿no? Que a la hora de batallar rueda a rueda es un tipo que a veces va más allá del límite y por momentos se torna peligroso, como fue esa maniobra frenando a 300 km por hora en una horquilla y tener que moverte 2 veces sobre frenada. Bueno, realmente es algo que deja mucho que desear. Entro con el equipo de Grove, con el equipo Williams. Ya hablé de Logan Sargent cuando hablé del incidente al principio de carrera. La verdad que no hay mucho más que agregar. Y en cuanto a su compañero de equipo Alexander Albon, me parece que ha sido por ahí un poquito injusto el resultado de Albon con lo que fue la carrera de Alexander Albon.
porque si bien no tuvo una buena largada en la cual cayó varias posiciones, el piloto tailandés después tuvo un ritmo muy muy bueno, incluso fue de los pocos que no pararon, ¿no? Durante la primera parte de la carrera, aguantó con el neumático blando toda esa lluvia, ¿no? Y cuando se empezó a secar empezó a avanzar posiciones. Estiró el neumático blando desde la vuelta 0 hasta la vuelta 43. Bueno, esa capacidad que tiene Alexander Albon para gestionar el neumático que es tremenda. Después colocó el neumático medio hasta que llegó la lluvia. Pero en ese momento, cuando llegó la lluvia al final de carrera, Alexander Albon estaba prácticamente ahí en la en la sexta posición, acercándose a Sainz, por ahí a Gasly, estaba tratando de recortar la diferencia, ¿no? El piloto del auto número 23 y venía haciendo un muy muy buen trabajo. Venía, bueno, aprovechando esa batalla que tenían tanto Gasly como Sainz, venía superando autos, había superado a los Mercedes, bueno, muy buenas batallas que tenía Alexander Albon y venía para lograr un mejor resultado, pero bueno, la lluvia lo terminó complicando. Y en cuanto a esta situación, me parece como que se quedó por ahí con un poquito de las manos vacías y merecía un poco más Alexander Albon, que está en un momento fenomenal, está manejando de una manera increíble. Y lo que tiene que pensar el equipo Williams es que, si bien acá por ahí se merecían unos puntos más, la semana que viene tienen revancha en un circuito en el cual apuntaron prácticamente toda la temporada. Así que muy buen trabajo Alexander Albon el día de hoy. Después sigo con el equipo Ferrari, que el equipo Ferrari es otro equipo que decepciona obviamente. Charles Leclerc terminó abandonando alrededor de la vuelta 41. Tuvo un toque al principio de carrera Leclerc, lo cual le terminó afectando muchísimo. Leclerc dijo que perdió como 60 puntos de downforce. Eso es muchísimo y más en una situación de lluvia. Bueno, en un circuito como Zandvoort, que depende mucho del tema de la carga aerodinámica y parecía un auto de otra categoría, ¿no? Ferrari decidió abandonar para salvar componentes. Por el momento había sido superado por Liam Lawson. Venía batallando con Lawson por la última posición, pero la verdad que ese Ferrari está muy muy complicado. En cuanto a su compañero de equipo, Sainz salvó un poquito los muebles, pero también cuando estaba la condición de piso seco, la verdad que lo pasaban como contramano al Ferrari, tanto, bueno, en la batalla con Alonso, en la batalla con Hamilton, venía, bueno, superado por Gasly también, no tenía que hacer ese Ferrari y creo que ese quinto puesto de Sainz, como fue la carrera, la verdad que, bueno, tiene que estar contento porque Ferrari está muy, muy complicado, tiene mucho trabajo que hacer y encima se viene un circuito que es en casa como Monza y que sabemos que va a estar complicado también la escudería de Maranello. Está en una temporada que, como lo dije en el video de ayer, me hace recordar mucho la temporada 2020. Está muy, muy perdido Ferrari y está ahí, el auto no tiene más, sus pilotos están molestos, el auto no se comporta como ellos quieren. Bueno, muchas cosas para replantearse dentro de la escudería que siempre de una forma u otra terminan complicándose. No solo esto, bueno, recalqué también lo de la parada en boxes de Leclerc, es algo increíble, ¿no? Que le hicieron perder muchísimo tiempo al piloto Monejo, que no tenía los neumáticos listos cuando sabían que se venía la lluvia. Bueno, esa situación es realmente algo que siempre le termina pasando a Ferrari y no lo solucionan. Ahora voy a hablar del equipo Mercedes. Equipo que estuvo muy muy complicado. Tenemos a Russell en la 17ª posición, que George Russell la verdad que venía haciendo una muy buena carrera hacia el final. Había hecho una buena remontada, no fue el único piloto que utilizó el neumático duro. Por momentos estaba ahí detrás de su compañero de equipo. Había superado a Lando Norris en la relargada, de una muy buena relargada hacia el final, ¿no? Estaba en la 7ª posición, pero después batallando con Norris en la chicana se tocó y después también el tema del impacto con Yuki Tsunoda le terminó costando esa posición porque tuvo que entrar a boxes, cambiar el alerón delantero que lo había arruinado y no terminó sumando puntos George Russell, que se molestó mucho por la radio al principio con el equipo, ¿no? Por el tema de la estrategia, que decidieron dejarlo afuera. Como dije, fue de los pocos pilotos que se quedaron afuera con slicks que estaban ahí adelante, como lo fue Lando Norris, como lo fue George Russell, que quedaron un par de vueltas más y perdieron muchas posiciones. Bueno, eso le terminó costando mucho, aunque después toda la situación lo volvió a poner en los puntos, pero esa última maniobra le terminó costando algunos puntos interesantes. Su compañero de equipo Hamilton, el único en largar con medios, que rápidamente tuvo que poner intermedio, también paró para una vuelta tarde, ¿no? Al principio hizo una o dos vueltas de más con el neumático medio, lo cual lo dejó muy atrás. Después, bueno, terminó haciendo blando y poniendo el intermedio hacia el final, recuperando hasta la sexta posición, que tenía más que Sainz hacia el final, pero no pudo superarlo. La verdad que si lo superaba rápido Carlos Sainz, incluso podía llegar a la cuarta posición porque Checo Pérez tenía esos 5 segundos de penalización.
Pero para como fue la carrera de Hamilton, largando desde la 13ª posición, con todo el caos que fue, bueno, terminó sexto el piloto británico, ahí nomás de lograr esa 5ª posición. La verdad que un trabajo fenomenal de Lewis, que siempre en estas condiciones saca el extra y esa experiencia, pero el equipo Mercedes tiene por ahora bastante trabajo que hacer. Voy con el equipo McLaren. Tenemos a Lando Norris en la 7ª posición, a Oscar Piastri en la 9ª posición, y por ahí si había un equipo que en esta circunstancia podía dar de qué hablar era McLaren, pero se complicaron con esa decisión, creo yo, ya al principio de carrera, de dejarlo 1 o 2 vueltas de más a Norris, que por momentos estuvo liderando hasta que fue superado por George Russell en esa primera parte, cuando los dos estaban con slicks mientras llovía. Ya había parado Verstappen, habían parado los demás y los dejaron un tanto afuera y se terminó complicando, cayó muy atrás y eso le terminó costando después, aunque logró remontar hasta la 7ª posición, pero en cuanto al ritmo de carrera se lo veía incluso al Mercedes de Hamilton mejor que ese McLaren. Oscar Piastri, bueno, logró sumar unos puntitos en una carrera que fue caótica, terminó de cerca de su compañero de equipo y, como digo, más o menos una situación similar a lo que fue lo de Lando Norris, que bueno, Piastri tuvo por ahí un contacto al inicio con Charles Leclerc, que no terminó pasando a mayores, pero sin duda fue un día bastante caótico para McLaren, que me parece que ellos esperaban un mejor resultado. Incluso, bueno, con la clasificación del día de ayer, con esa 2ª posición de Lando Norris, si era una carrera normal seguramente estaban para pelear el podio, pero lo que fue hoy fue todos menos una carrera normal. Así que a pasar página para el equipo McLaren, que venía de carreras muy fuertes. Le terminó costando, ¿no?, en Bélgica la situación de la pista, ahora acá también. Veremos ya en Italia, que creo que ahí pueden sufrir un poquito, pero lo importante para el equipo McLaren es que ya no verlos dentro del top 5 o no verlos en el podio es algo que sorprende, y eso es una buena noticia para ellos. Entro con el equipo Alpine. Tenemos a Esteban Ocon en la 10ª posición, largó 16º. Un trabajo de supervivencia de Esteban Ocon, fue el único que colocó los full wet cuando vino esa tremenda lluvia, ¿no?, en la vuelta 61. Bueno, no solo él, Max Verstappen también los colocó, pero no llegó a girar, lo mismo que Checo Pérez, porque lo agarró el semáforo, pero sí fue de los que llegó a girar y era una buena decisión. Pero sabemos que cuando llueve y cuando está para full wet en la Fórmula 1 no se corre, o sea, los full wet no sirven, no funcionan. Es realmente un neumático que hoy en día, por cómo se da la Fórmula 1, no tiene que estar. Entonces prácticamente no le servía de nada. Incluso Esteban Ocon dijo cuando tenía el full wet que no servía el neumático. Bueno, a ese nivel llega el full wet, ¿no? En cuanto a la carrera, Esteban Ocon estuvo batallando con un monoplaza que creo que necesitaban de esto, necesitaban de la lluvia, necesitaban de caos para poder meterse en los puntos, porque largaban muy afuera, muy atrás. Largaba en la 17ª posición, después avanzó una posición por la penalización de Tsunoda del día de ayer con la maniobra con Hamilton, y eso le permitió largar un puestito más adelante y llegar en la 10ª posición, sumando un puntito para Alpine, mientras que su compañero de equipo Pierre Gasly terminó en la 3ª posición. Así es, primer podio con Alpine para el piloto francés, que avanzó 9 posiciones, largó 12º y llegó tercero. Si bien en la pista terminó cuarto, aprovechó la penalización de Checo Pérez, y eso que él también tuvo una penalización. Gasly tuvo una penalización por límite de velocidad en el pit lane, que la cumplieron durante el ritmo de carrera, que le terminó costando 5 segundos, pero esa decisión de parar primero, que Gasly fue de los primeros en parar, le permitió ya colocarse dentro del top 5 y mantenerse ahí, haciendo muy buenas maniobras. El monoplaza Alpine es un monoplaza que tiene muy buena carga aerodinámica, el déficit lo tiene la unidad de potencia, y en un circuito donde la unidad de potencia por ahí pasa a un segundo plano, puede batallar del mano a mano con los demás equipos, y eso pasó el día de hoy, obviamente necesitando de esa cuotita de suerte como fue la largada, y acertar con la estrategia, porque necesitas que pasen estas cosas, pero también tenés que acertar como lo hizo el equipo Alpine. Y para mí Pierre Gasly fue el piloto de la carrera, con buenas maniobras, manteniendo un muy buen ritmo en situaciones complicadas, manteniendo la calma. Si bien cometió un error, creo que es muy valorable lo que hizo, logrando su primer podio con Alpine. El equipo Aston Martin, tenemos a Stroll en la 11ª posición, que Stroll prácticamente iba en 35 vueltas y ya había parado 4 veces en boxes. Bueno, estaba completamente perdido, después remontó, por momentos estuvo en los puntos, parecía que iba a sumar, pero lo último fue superado por Esteban Ocon y no logró afianzarse, y acá vemos la diferencia que hay dentro de Aston Martin, ¿no? Mientras Stroll hace 4 paradas, termina en la 12ª posición, está muy complicado. Fernando Alonso, que fue elegido el piloto de la carrera, y para mí también tranquilamente entre lo de Gasly y lo de Alonso podían estar ahí.
pongo lo de Gasly por todo el caos que aprovechó, ¿no? Que largó muy atrás, con un Alpine lo hizo también, pero Fernando Alonso fue elegido y tampoco es que haya sido una decisión errónea. Me parece que hizo un fenomenal trabajo, como ya recalqué hablando de la largada, la gran largada que hizo que nos tiene acostumbrado. Después por momentos se veía el Aston Martin, que obviamente esas mejoras sirvieron y dieron un pasito adelante, pero se veía el Aston Martin cuando batallaba con los Red Bull, que a la hora de relanzar con el neumático intermedio en las primeras vueltas lo ponía mejor en temperatura. Sabemos de ese déficit que tiene el RB19 que favorece, y Alonso por momentos presionó por ahí a Max, por ahí a Checo, aprovechó el tema de el error que cometió por ahí Checo, que se fue largo, ahí Alonso lo superó, ¿no? Cuando empezó todo ese caos, y ya estaba en la segunda posición el piloto asturiano, que es lo mejor que podía lograr, porque a Max Verstappen nadie le podía batallar, y logrando maniobras muy buenas, como esa salida de boxes con neumáticos fríos, superando a Wang Yuzhou, bueno, fue buenísima también. Fernando Alonso, que saca a relucir su experiencia en estas condiciones, es un fenómeno y vuelve al podio después de, bueno, desde Canadá, ¿no? Que el equipo Aston Martin estuvo bastante perdido. Esto le viene bien. Puntos importantes para cortar la brecha con Sergio Pérez en el campeonato. Son puntitos que le viene bien, y sin dudas Aston Martin ha demostrado que están por el camino correcto nuevamente, y sin dudas creo que pueden tener una segunda parte de temporada bastante fuerte. En cuanto al equipo Red Bull, tenemos a Sergio Pérez en la cuarta posición, Verstappen en la primera posición, Checo, que fue el que más beneficio tuvo de la primera parte de la carrera con la lluvia, no hizo una largada muy buena, pero se metió enseguida a los boxes y ahí ya quedó liderando el Grand Prix, ¿no? El equipo Red Bull, que lo llamó primero a Checo y después a Max Verstappen con tranquilidad. Después en la segunda parada lo llamaron primero a Verstappen y segundo a Pérez, y ahí le hizo el undercut, o le devolvió el favor el neerlandés a Checo, que ya le venía recortando diferencia, ¿no? Cuando Verstappen se puso segundo, le empezó a descontar de a segundos por vuelta a Checo. Bueno, el equipo Red Bull lo paró para que no se encuentren en pista, es normal del equipo de Milton Keynes, y Checo, que venía para terminar segundo tras una clasificación muy complicada, comete un error, como fue ese error en condiciones que no fue el único que cometió un error, como ya lo hemos analizado, tanto Hamilton, Tsunoda, Zhou, bueno, muchos pilotos cometieron errores, ¿no? Cuando las condiciones estaban de esa manera, y ahí lo superó Fernando Alonso. Y también cuando decidieron poner el full wet al piloto mexicano, entrando al box, se le va un poquito ancho, pega contra la barrera, rompe el alerón, no dañó la suspensión, y ahí comete un error que supera el límite de velocidad en el pit, lo cual le acarrió 5 segundos, justo salió la bandera roja, quedaron todos atrapados en el pit. Bueno, eso también le favoreció porque había quedado quinto, pero con la bandera roja se vuelve una vuelta para atrás el resultado y estaba en la tercera posición, entonces relanzó en esa posición, y después cuando se relanza le dan el tema de los 5 segundos, que la sacó barata Checo con esa penalización. ¿Por qué? Porque relanzando con 7 vueltas para el final con una penalización de 5 segundos podés perder más puestos. Perdió uno solo, y les favoreció el tema de que Sainz estaba muy complicado en cuanto al ritmo, lo cual abrió la brecha con los que estaban detrás, y que no terminó bajo bandera amarilla, sino prácticamente quedaba fuera del top 10. Así que bueno, una carrera complicada para Checo, que por momentos parecía que iba a terminar segundo, terminó en la cuarta posición, y lo que recalcábamos recién, perdió puntos con el que está detrás de él, que es Fernando Alonso, pero dentro de todos, con el caos y con esa penalización al final, terminó perdiendo solamente el podio, lo cual obviamente fue por culpa de él, porque cometió 2 errores en esa situación crítica, como fue el tema de pasarse de largo, como fue el tema de cometer ese error en cuanto al límite de velocidad en el pit lane. Su compañero de equipo Verstappen, la verdad que ni el caos absoluto, evita que Max Verstappen logre ganar, ¿no? Verstappen, que tuvo una largada tranquila, después obviamente se quedó afuera mientras paró su compañero de equipo, quedó detrás de algunos pilotos, lo superó tranquilamente, y cuando venía descontándole a Checo decidieron parar para poner el neumático blando, y ahí se dedicó a liderar prácticamente la carrera con un muy buen ritmo, sin cometer errores. Bueno, los que nos tiene acostumbrado a Verstappen, ¿no? Que está en un nivel impresionante. Después relargó de manera muy bien, ¿no? Cuando tuvo ese relanzamiento, que si bien Alonso se le acercó a su compañero de equipo, él aprovechó y se escapó de su compañero de equipo. Después estuvo una vuelta dentro del segundo Fernando Alonso, y cuando puso en temperatura los neumáticos ya se escapó y lideró a placer toda la carrera. No hay mucho más que hablar de Verstappen, hace todo bien. Locura, caos por detrás, pasa de todo, pero él se mantiene sin inconvenientes. Y en cuanto al tema del récord, logró igualar a Sebastian Vettel, 9ª victoria consecutiva. Seguramente lo logre superar ese récord, porque obviamente hoy sigue siendo el principal favorito para ganar en Monza, para ganar en las próximas carreras, y por qué no para ganar todas las carreras que quedan, porque así está el nivel del piloto neerlandés y el nivel del equipo Red Bull, que sigue ganando todas las carreras de esta
temporada. Así que profeta en su tierra Max Verstappen, tercera victoria consecutiva en Zandvoort, y la verdad que es un piloto que está a un nivel tremendo y que bueno, ya está a nada de consagrarse y lograr su tercer título del mundo. En cuanto al campeonato, tenemos a Verstappen que está primero con 339, le saca 138 puntos a su compañero de equipo, tremenda la diferencia. Checo Pérez con 201 y le recorta la diferencia a Fernando Alonso, que queda con 168, y también se aleja de Lewis Hamilton, que vemos en la cuarta posición a Lewis, mientras que Carlos Sainz logra superar a Charles Leclerc, que está quinto, Leclerc sexto. Russell queda empatado con Leclerc porque bueno, ninguno de los dos sumó puntos. Lando Norris en la octava posición, Stroll en la novena, y Pierre Gasly con este podio se mete al top 10. En cuanto al campeonato de constructores, tenemos al equipo Red Bull, bueno, con una diferencia tremenda, ¿no? 540 puntos. Tenemos a Mercedes con 255, que pierde un poquito con Aston Martin, que se acerca, queda a 40 puntos el equipo de Silverstone. Ferrari con 201, McLaren con 111, y no tengo duda de que si sigue así, McLaren se va a seguir acercando a Ferrari, y quién te dice que no los desafíe por esa cuarta posición. Después tenemos a Alpine con 73 puntos, Williams séptimo, que extiende la diferencia gracias a esos puntitos que sumó Alexander Albon, queda con 15, Haas con 11, 9 para Alfa Romeo, y Alfa Tauri cierra la tabla con 3 puntos. Ahí analizamos todo lo que sucedió en el Gran Premio de los Países Bajos, caótico. Por ahí se me pudo haber pasado alguna que otra maniobra, alguna que otra situación, porque fue una absoluta locura lo que pasó en Zandvoort, y para mí la mejor carrera de la temporada por el momento. Pero Max Verstappen, como digo, truene, caigan rayos, granizo, el tipo no tiene problemas y sigue ganando. Déjame en los comentarios qué te pareció el Gran Premio de los Países Bajos. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.